¿No? Buenas tardes. Vale. Bueno, pues en principio, muchas gracias por haber venido y acompañar a nuestro amigo Gabriel Santana. Toda una revelación para el pueblo de Puerto Real, porque conocer a alguien que se preocupe de investigar misterios, civilizaciones, es muy difícil encontrarlo en Puerto Real, pero no lo hace desde aquí. Él se marcha a cualquier rincón del mundo. Ahí está él trabajando, investigando y formulando sus propias hipótesis sobre el tema, que puede ser controvertida, que puede ser reales. Eso el tiempo lo dirá, ¿no, Gabriel? Efectivamente. En primer lugar, agradecer lo que habéis venido y a la presentación de mi libro, que ha tardado 2 años debido a la pandemia, debido a varias cosas, y me han brindado la oportunidad de hacerlo aquí en lo que sería mi pueblo. Bueno, ya muchos me conocéis, y voy a dar 2 líneas sobre mí. Me conocéis del antiguo trabajo que tenía antes, pero llevo ya sobre 10, 12 años trabajando en el mundo de la cultura, mundo de la poesía, de la escritura, de cuentos, y actualmente, aparte de todo eso, soy director de Radio Cultural y presentador en La magia del último lienzo. Bueno, dicho esto, vamos a hablar precisamente con el protagonista, porque en las presentaciones normalmente se sienta 4 o 5 sesudos, empieza a hablar y cuando le toca al que tiene que hablar, casi no tiene que decir nada. Todas mis entrevistas, o sea, todas mis presentaciones que he hecho tanto en España como fuera de España, ha sido de esta manera. Una especie de diálogo, de entrevista, porque pienso que es donde se saca todo el jugo a la persona que va a presentar el libro. Bueno, Gabriel, en principio, preguntarte, ahora hablaremos del libro, un vídeo que vas a poner, pero ¿cómo se te ocurrió? ¿De dónde viene? ¿Por qué saliste del pueblo y te pusiste a investigar? ¿Dónde surgió todo eso? Bueno, pues el tema mío de investigación surgió hace muchos años. Yo tenía 3 años, 4 años, cuando yo me iba abajo al patio de mi casa y me ponía con mi tío a hablar sobre misterios. Él me hablaba de las pirámides, me hablaba de todo lo que... las momias, no en profundidad, pero sí me hablaba a grande modo. Eso se quedó grabado en lo que es mi mente. Y con amigos que aquí presentes también, pues hemos estado investigando nuestra manera por aquí, investigando siempre hablando de misterios, echando ratitos de misterios, hablando, hasta que tuve la oportunidad, porque me cambió la vida. Yo no lo busqué, sino que me cambió la vida el tema de investigar. Y lo que empezó como los viajes, esa semilla que estaba dentro de mí, pues germinó. Y empecé lo que sería la investigación a grandes rasgos, a financiar los viajes, a nada más que pensar en viajar, y esos viajes siempre tenían un denominador común, que era un lugar con misterio. Hasta que ya me metí los primeros viajes a Tierra Santa y allí me di cuenta de que Tarteso escondía algún secreto, ¿no? Sobre todo Salomón y el tema de los metales de Tarsis. Ahí empezó todo lo que fue el Goliat origen de Tarteso, y a raíz de ahí empecé a investigar. ¿Cómo compañía? Porque tu profesión real, ¿cuál es? Pues yo soy docente, estoy trabajando en un colegio de aquí de Puerto Real y me he llevado 17 años allí en Marbella, y pues simplemente cuando tengo vacaciones. Vacaciones útiles. Vacaciones. Es cuando yo me dedico al tema de los viajes. De los 5 continentes, ¿en cuánto has estado? En todo. En todo. Me falta la Antártida, que quiero ir dentro de 2 años. De eso nos vas a hablar hoy. O una parte de... Bueno, si os parece, ponemos el vídeo, Sí. un poquito de dónde le ha estado, y de ella entraremos después en el libro. Canaán era considerada tierra de gigantes, pero allí no solo vivían ese tipo de seres, sino también estaban los filisteos, que eran conocedores del hierro. Hubo un gran cataclismo y aquellos supervivientes se instalan en las tierras de Canaán.
Parte de estos gigantes, unidos con los filisteos y Terres, se dividen por el Mediterráneo. Y hacen tambalear a las culturas, como Egipto, como Micena, como la isla de Creta. Bueno, en este libro, impresionante, muy completo, se habla de muchísimos temas, muchísimos temas. Hoy Javier va a hablar, si no de todo, casi todo, pero no en toda su extensión, porque para eso está el libro y nos llevamos aquí hablando 7 días y 8 noches, ¿no? Por lo menos. Entonces, empezamos. Comenzaste tú con Tartesos, ¿y por qué? Sobre todo por los metales que tenía. Yo soy un curioso de la Biblia, ¿no? Y leyendo Reyes, decía que Salomón comercializaba con una Tarsis, que esa Tarsis todavía no se sabe si es la Tarsis que está aquí en Cádiz, la Tarsis que está en Huelva, la Tarsis que está en Arabia, o ahora con mi amigo Jim Allen, la Tarsis que está en Argentina, bueno, en el Río de la Plata. Bueno, y me llamó la atención el tema de los metales. Y me llamó la atención de que después de la civilización de Largar, una civilización que existió entre el siglo XIX y el siglo XIII a.C., desapareció de forma abrupta y aparecieron lo que es la civilización de Tarteso. Eso me llamó la atención de que como una civilización acaba con otra civilización y en medio estaban los famosos pueblos del mar, aquellos piratas, aquella coalición de piratas que la arqueología no se pone de acuerdo y que algunos dicen que empiezan en Sicilia y otros que son de las tierras de Oriente Próximo. Entonces todo eso hice yo un puzzle que me llevó a afirmar, desde mi punto de vista, porque esto es muy subjetivo, a que el origen de Tarteso procede de Canaán, pero que tenía ayuda divina del hierro y de los gigantes Shardana. O sea, vas a hablar de gigantes que sí existieron, vas a hablar del diluvio, que en todas las civilizaciones, religiones, hablan del diluvio. Efectivamente. Universal, de la época de los metales, en fin. Me habla un montón de cuestiones, si quiere empezamos. Yo sé que últimamente, después hablaré más al final, ha estado por Sudamérica, y que allí parece ser que hay otra Atlántida. Pero vamos a centrarnos en lo que hablas aquí. Atlántida, ¿existe la Atlántida? ¿Quién lo ha investigado? ¿Dónde ha sido? El tema de la Atlántida surge ya con Ignacio Donnelly. A finales del siglo XIX tiene un libro que se llama El mundo antidiluviano, Atlantis, mundo antidiluviano, que hizo unas prospecciones en las costas atlánticas, de las dorsales oceánicas, y se dio cuenta de que había algo que no cuadraba. Ese mito se trasladó ya a los libros del siglo XIX, principios del XX, y ahí empieza un poco el mundo de la Atlántida. Hay muchos investigadores, amigos míos, que investigan el tema de la Atlántida. Como civilización, no se sabe nada todavía. Como mito, sí. Como leyenda, simplemente el único que habla de la Atlántida es Platón. Lo que pasa es que si me preguntas a nivel personal, yo sí creo fielmente en la Atlántida. Creo en esas civilizaciones antes del 10.000. Como bien digo en el vídeo, están repartidas por todo el mundo y he encontrado las pruebas. Que lo único que tenemos aquí a nivel de prospecciones es pues, la geomorfología de las costas de aquí de Cádiz, que tienen restos de tsunami, de un cataclismo, y restos de civilizaciones, de ruinas que se han encontrado a nivel de agua. Pero como las ruinas no se pueden datar por el carbono 14, pues, pero son posteriores a los fenicios, pues entonces las únicas
investigaciones que tenemos por aquí, hechas por amigos míos, dicen que es la Atlántida, ¿no? Y este año, como bien dice, que es para mi segundo libro, descubrí la Atlántida de Bolivia, que para mí es la que más se parece a Platón. ¿Son tus teorías y esas teorías comulgan con las teorías de otros investigadores? ¿Te escuchan? Dicen que no, dicen que sí. Ahí estamos, ¿no? Estamos ahí. Al principio, cuando yo empecé en el mundo ya empecé a hacerme un nombre en este mundo, pues no me llamaban en serio, porque ellos son fieles. El problema de estos investigadores es que ellos investigan solamente una Atlántida, es decir, ellos se meten en lo que es Huelva, se meten en Cádiz o se meten en Chipiona. Jim Allen, por ejemplo, pues se mete con la Atlántida de Bolivia, ¿no? Es su campo. Pero yo siempre digo a ellos que hubo 7 civilizaciones. Y a raíz de mis investigaciones en Bolivia, pues autores que antes me negaban, pues ahora afirman incluso la existencia de tres Atlántidas, ¿no? Entonces, yo, como vuelvo a repetirte, he descubierto mucha similitud entre muchas culturas a nivel planetario y que existieron sobre antes del diluvio. ¿Por qué es tan importante investigar esa civilización que nadie conoce, nadie puede dar datos? ¿Por qué es importante? Porque la historia miente, simplemente. Así es. ¿Y por qué? Porque la historia siempre han hecho los que han ganado. Normalmente siempre han hecho. Entonces, hay un vacío oscuro ahí. Según la arqueología, todo nace en Mesopotamia en el 4000 y pico antes de Cristo, después la civilización egipcia. Pero ¿qué ocurrió entre el 9000 y el 4500? ¿Qué ocurrieron en esas civilizaciones antes? Hay civilizaciones que datan, hay civilizaciones y construcciones alrededor del mundo, como por ejemplo la última que yo he estado, que es Pumapunku en Bolivia, allí por Tiahuanaco, que son construcciones imposibles para hacer, la datan de hace 12.000 años, la Puerta del Sol, incluso 15.000 años, cuando esa época la humanidad estaba comiendo bananas, por decirlo de alguna manera. Entonces, esas construcciones son imposibles para la época que se hicieron, que supuestamente la arqueología, entonces ahí ya mienten, incluso las pirámides, por ejemplo, lo que más famoso conoce todo el mundo. Es imposible que con una piedra de diorita, una plomada y una regla de madera hicieran la Gran Pirámide. Y yo he estado allí varias veces, y eso no lo hicieron con una simple plomada. Incluso hay adelantos, vamos a decir técnicos, que es imposible en aquella época. Efectivamente. Como alguna lámpara de... las lámparas de Dendera, que he hablado varias veces en radio sobre las lámparas de Dendera, que para mí, como te comenté, era la evidencia del electrón. Es decir, los egipcios conocían el electrón a través de las trompetas de cruz, lo que yo descubrí bajo el templo de Dendera. Es curioso, toda esa civilización, sobre todo en Sudamérica, sobre todo, aunque hay otros países, por ejemplo, los países asiáticos, ¿no? En toda nuestra amada tierra y denostada tierra, son misterios que no podemos explicar, por eso mienten, da una versión, pero son misterios que pueden inducir a pensar en una ayuda de afuera. ¿Es posible? Por supuesto. Esos dioses todas las culturas. Yo estuve con la cultura aymara en Bolivia y ellos hablan que los templos de Aymara, los templos de Pumapunku, Bolivia, no fueron creados por el hombre, fueron creados por sus dioses. Pero eso ocurre en todos los templos grandes a nivel planetario, templos que son imposibles de descifrar, es decir, de descifrar su arqueología. Muchas veces los arqueólogos no deberían ir a las pirámides, deberían ir a arquitectos, para que se dieran cuenta de quién la hicieron. Y por supuesto que tuvieron una ayuda, llamémosla X, de tecnología que no tenían, y muchas leyendas de ciudades que se hicieron en una mañana, en una tarde, que levitaban, que la piedra estaba derretida, que hay muchísimas leyendas, ¿no? Sí. Incluso, yo no sé si tú has estado en Machu Picchu. Sí, estuve en Machu Picchu. Estuviste allí y aquello es imposible que lo haya hecho el hombre. Efectivamente. Imposible, vamos. Machu Picchu consta del 1500, 1400, es de la época inca, pero eso es datado, por ejemplo, de la época inca, ¿no? Y supone que lo hicieron los incas, pero de la época posterior a los incas hay muchos templos, como el templo de Casalaya, el templo de Pumapunku, de la cultura inca, que no lo hicieron los incas, que cuando los incas estaban allí, ese templo ya estaba. Y lo hizo la cultura tiahuanaco. Y si le preguntas a los aymaras, te vuelven a decir que no fueron los tiahuanacos.
Eso es como los templos que hay en México. En Teotihuacán existe la pirámide del Sol y la pirámide de la Luna, que tiene mucha similitud con las pirámides de Egipto. Cuando los mexicas llegan allí, antes de Hernán Cortés, a lo que es México, capital de C, Teotihuacán está a unos 50 kilómetros de México, y allí cuentan, cuando llegan los mexicas ya existían las pirámides. Y no se sabe quién hizo esas pirámides. Pero sí es verdad que esas pirámides están orientadas a Cirio, miden de base 232 metros, igual que la Gran Pirámide de Keops, que mide 229 metros y está orientada a Cirio. Y prácticamente comparten hasta el mismo paralelo, el 33 y el 30. Entonces, hay una similitud en los templos de arquitectura, de no se sabe quién lo hizo y su misterio. Incluso mantienen también túneles subterráneos que se llaman las cámaras del caos. Entonces, tenemos ahí pruebas de que estuvieron conectados en un pasado, que estuvieron conectados. Es más, en Bolivia yo no sabía que existía, porque cada vez que voy a un país me llega una sorpresa, ¿no? Pero existe la Fuente Magna. La Fuente Magna es una fuente que existe en el Museo de la Paz, en lo que es el Museo del Oro, y tiene restos sumerios es decir, escritura sumeria con escritura aymara, cuando fue Colón, supuestamente, el que descubrió el Nuevo Mundo. ¿Cómo hay escritura sumeria en el otro lado del mundo, cuando los sumerios, 4.500 años? ¿Cómo es posible aquello? ¿Conocían América hace 4.500 años? Bueno, es lo que yo descubrí este año. La civilización mesopotámica fue en la explosión donde, digamos, la humanidad evolucionó enormemente. Claro, y hay esos dioses que existen en la estatua y demás, pero son dioses que se ven con las cafandas y los cascos, digamos, es que es más claro, ¿verdad? Claro, claro. Eso es, ¿sabes? En el libro Cuando los dioses se hacen hombres, que son las traducciones más correctas que tenemos de las tablillas sumerias. Ese diluvio que estaba hablando es algo que ocurre en todas las partes. Hay un evento planetario reflejado en Platón dice que la Atlántida, por poner siempre en el año, estamos hablando de que esto vale casi 2.000 años, es decir, año arriba, año abajo. Platón dice que en el año 10.700, que es el paso del Pleistoceno al Holoceno, coincide con una etapa geológica, y 1.700 de una especie de un clima que hace que el desierto del Sahara se convierta en el desierto, y un cambio planetario. El dios Viracocha saca de lo que es la Titicaca a Mamaolac y Manco Cápac, que son los dioses que le dan el conocimiento a la humanidad. Sí, a la isla de Pascua, pues te cuentan de que venían del hundimiento de una isla. Y este año un dios en mitad del Atlántico, y que sus dioses con el fuego le dio el conocimiento a los hombres, convirtiéndolo en puma y en lobo. Pero era bonito saber de todo un poquito, ¿no? Yo afirmo en el libro, bueno, de que